Muy buenos días desde Nueva York, buenos días en Argentina, creo. Y bueno, bienvenidos todos a esta sesión de Explorers en español. Ustedes ya me conocen, soy Jimena Perry y hoy tenemos a un grupo nuevo de estudiantes dirigido por nuestro ya conocido amigo Diego Citerio. Se los voy a presentar, se llama Agi Historiadores, el toque picante de la divulgación histórica. Pues hoy está compuesto por varias personas, pero hoy nos acompañan Fernanda Osorio, que es estudiante avanzada del profesorado y la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Jujuy. Actualmente se desempeña como integrante de un grupo de estudiantes que decidió empezar a trabajar de manera colaborativa e independiente en la creación de Agi Historiadores, un perfil en la plataforma social de Instagram donde se busca divulgar contenido histórico en relación a Jujuy como espacio primordial dedicado a todo el público en general por medio de material audiovisual. Y también está con nosotros Axel Rufino, estudiante de la licenciatura y profesorado de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, creo que es la Universidad de Jujuy, si no estoy mal. Actualmente cursa el Tal cual. último año de la carrera y preparó un trabajo de tesis centrándose en la historia reciente de la provincia de Jujuy y la cuestión indígena. Pertenece al grupo de AGE Historiadores, un conjunto de más de 10 compañeros de la carrera con los que comparte la vocación de innovar las formas de comunicar la historia. Y tenemos con nosotros al ya conocido, como dije, Diego Citerio. Él es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como profesional adjunto en la carrera de personal de apoyo de CONICET en el CITED y como profesor adjunto regular de la asignatura de Historiografía en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Jujuy. Sus últimas publicaciones tratan sobre la construcción de la cultura histórica e identidad jujeña. También desarrolla tareas vinculadas al campo de la divulgación social de la historia, participando en programas de radios, series televisivas y películas con contenido histórico. Les agradecemos mucho estar con nosotros hoy y tienen la palabra. Bueno, Jimena, muchas gracias por la invitación para participar de este IFEP Explorer. Eh, la verdad que estamos muy contentos por esta oportunidad. Yo voy a hablar muy poquito, contar que este año, por primera vez en la Universidad Nacional de Jujuy, comenzamos a dictar un seminario de historia pública para poder repensar las prácticas, dado que, bueno, la historia pública comenzó a gestarse de manera, si se quiere, curricular con la diplomatura y luego con la maestría de la Universidad Nacional de Quilmes, de nuestra querida Alejandra Rodríguez, Gisela Andrade, nuestras colegas, y pudimos, a partir de participar de esa experiencia y incluso del congreso donde nos conocimos en el 2023, empezar a desarrollarlo en nuestros lugares de trabajo. Y este año, por suerte, pudimos empezar a llevar adelante este seminario. Se anotaron muchos estudiantes y así que ellos te van a contar un poco cómo ese seminario se está desarrollando y qué ya iniciativas estamos llevando adelante como parte del seminario con este título que es Agi Historiadora. Así que les cedo la palabra a los chicos. Bien, Fer, no sé si querés comenzar o preferís que arranque yo una interpretación, una introducción. Arranca Axel nomás. Bueno, un poco contar que este seminario de historia pública que está dando el profe Citerio es, primero, quiero destacar que dentro de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Facultad de Humanidades en particular, es complicado ver que se abran nuevos espacios de conocimiento más específico de la historia, no específico, sino que tenga un valor para que nosotros podamos desempeñarnos en tareas mucho más cómo se diría? Muy enriquecedoras dentro de lo que es nuestro futuro profesional, porque nos recibimos nosotros con pocos seminarios por ejemplo, de historia de historia obrera, de historia de las clases sociales medias. Hay poco de historia indígena, justamente. No hay una especificación dentro de lo que son las áreas para enriquecer nuestros trabajos de tesis o nuestro futuro, como ya dije, profesional. Y yo creo que hablar de historia pública es entender justamente la tercera arista que se nos abre a nosotros para poder desempeñarnos en esto que nos gusta tanto y que llevamos tantos años estudiando, como es la historia. Poder comunicar, entender que no es solamente
hablar de un hecho histórico en redes sociales y ya está, que también depende de la forma en la que eso haga, justamente es lo que estamos haciendo, pero me refiero a que entender hacia dónde va el enfoque al público, a quién apuntamos, de qué forma lo hacemos y qué errores podemos evitar cometer, porque se ha visto, especialmente en una provincia que está creciendo en el panorama historiográfico, que está buscando constantemente resignificar su historia o tratar de llegar a la gente a partir de hechos del pasado y construir una jujeñidad, como le dicen muchos, a partir de hechos históricos. Creo que justamente hablar de historia pública y entender cómo se conecta con ese medio es demasiado importante, y qué mejor que se haga desde la Universidad Nacional de Jujuy y desde espacios que pretendemos científicos, que pretendemos profesionales, que pretendemos colaborativos. Y de ahí también es que surge este proyecto de Ají Historiadores, que es algo que por ahora es pequeño, pero pretende crecer poco a poco, de tener una cuenta de, primero, también, capaz que esto lo vamos a vamos a profundizar un poco más adelante, pero el que se llame Ají Historiadores fue una propuesta de todos los chicos en conjunto cuando estábamos decidiendo el nombre, para tratar de enfatizar que se va a hacer historia de Jujuy con tintes jujeños, que busque también tener esa picardía que tienen los influencers de Jujuy, que sea el ají el símbolo de lo que trataremos de identificar, lo que trataremos de proponer como una identidad jujeña, una identidad provincial. Ese proyecto en Instagram pretende hacer videos, pretende innovar también en las formas en las que se muestra determinados contenidos históricos en las redes, que no sea solo una curiosidad, que no sea solamente el efeméride de hoy vamos a hablar de esto, sino que profundicemos junto también en colaboración con profesionales de la propia Universidad Nacional de Jujuy. También le cedo la palabra a Fer para que diga unas cuantas palabras. Sí, justamente lo que dice Axel con referencia a cuál es el enfoque que tenemos como equipo es explorar nuevas formas de divulgación histórica que sean más accesibles al público, que las ideas que estamos desarrollando dentro de las universidades, en nuestro caso, pueda salir y pueda, digamos, explorar un nuevo ámbito de discusión, promoviendo el debate, promoviendo también el compartir los relatos y conectar con las personas desde la plataforma de Instagram, un medio digital bastante conocido, muy flexible, se adapta a nuestros objetivos, que es justamente hacer una historia crítica. Eh, la divulgación histórica no es divulgación si no hay nadie de la otra parte que te responda y te retroalimente una nueva forma de ver o perspectivas, captarlas y saber utilizarlas como otra herramienta de análisis de la información que está liberada ya en Internet, que está liberada en el ámbito público, del boca a boca, y sobre todo relacionarnos con el ámbito local. Así podemos hacer más accesible no solamente la información, sino a ese pasado que nos une a todos en común, y prácticamente es importantísimo eh, darle una reivindicación desde nuestra parte como futuros profesores, futuros licenciados, y así captar un mayor público y ver también cuántos públicos existen donde están nuestros seguidores, la relación, fortalecerla entre nuestra disciplina y el ámbito social, más que nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sí, por favor. Yo les iba a preguntar, ¿qué tipo de temas tratan en esos ejercicios de divulgación?
Y por ahora estamos tratando de dar un enfoque que sea direccionado a la historia jujeña, a lo que pueda también ser raro de ver en lo que en lo que se habla habitualmente cuando uno abre redes sociales y busca temas de historia. Por ejemplo, obviamente primero estamos comenzando, así que lo que más hay son ideas que se verán a futuro y lo que está concreto de hace poco es el video que hicimos acerca del 19 de abril, la fundación de esta ciudad de San Salvador de Jujuy, en el que también un poco la idea y el enfoque fue tratar de preguntarle a la gente por la calle, al jujeño que esté por la plaza, no meternos tanto en los propios espacios universitarios. Tuvimos esa tentación, y he de decir que es interesante verlo así, preguntarle a los propios chicos de la carrera de Historia o de la Facultad de Humanidades si conocían acerca del 19 de abril, de qué se festejaba o qué se conmemoraba, y tratamos de ir más que nada, en vez de esa arista, a la gente de la calle, de la plaza, que muchas veces nos comentaron que por fuera de los actos escolares no se acordaban, o ni siquiera los que tuvieron actos escolares hace poco, no le dieron casi nada de importancia a un hecho que por fuera de también lo que es, nosotros como historiadores y como profesionales de la universidad, entendemos que no es tanto el acontecimiento lo importante, sino el proceso que lleva por detrás, pero no darle entidad ninguna a acontecimientos que influyen tanto en la literatura, en el imaginario popular, en la noción que tenemos hoy de la construcción de la ciudad, del indígena, de los próceres que reivindicamos. Creemos que la falta de estos aspectos es lo que podemos tratar de revertir por medio de decirles, de preguntar, de cuestionar, de invitar a investigar un poco más. También tuvimos la colaboración de la doctora Sica, que creo que también es conocida del IFPH, que también nos brindó una charla, una parte muy enriquecedora de lo que es el 19 de abril. Y bueno, eso, en general, las temáticas, por así decirlo, pretendemos que sean de origen jujeño, hecho en Jujuy, y también evitando lo que el profesor Citerio nos había comentado durante las primeras clases del seminario, que es la descolonización de la historia, tratar de que lo que sea de Jujuy sea hecho por jujeños. Va por ahí. Y cómo, de dónde nace esta idea? ¿Por qué tienen ustedes en este momento esa idea de que es importante hacer este tipo de ejercicio histórico? No sé, la Fer, avísame si querés responder vos, por las dudas yo voy arrancando, y si no, interrumpime en cualquier momento, así hacemos dinámico todo. Pero yo creo que la necesidad surge más que nada de ver cómo espacios públicos de la provincia de Jujuy se comienzan ¿cómo podrías decirlo? Se banalizan a lo mejor, como por ejemplo hace poco dentro del propio Seminario de Historia Pública fuimos al Museo del Cabildo, una institución dicho por una de las dirigencias del propio museo a la que a la que pudimos entrevistar, pretende que el jujeño que entre salga orgulloso de su origen histórico, de los acontecimientos que llevaron al jujeño del pasado a glorificar a la nación. Y eso es una pretensión muy grande desde cómo lo podemos ver históricamente, y que no solo se ve en ese museo, sino que se ve en toda la construcción del turismo de la provincia. Siempre se habla de Jujuy como bastión histórico de la independencia nacional y que pretende ser muchísimo al mismo tiempo que se violan los derechos de las comunidades indígenas. Eh, hay muchísimas situaciones de que se saca a las propias comunidades de tierras que le pertenecen hace mucho tiempo. Entonces, esa contradicción yo creo que fue uno de los motores que pudo habernos llevado a decir, la historia está mal contada o la historia tiene un claro tinte de construcción berreta, pues, el término no sabía cómo traducirlo, y que una construcción falsa, una construcción que solamente pretende
sostener un tinte político, un tinte partidario más que político, porque obviamente todo es político, esa es visión personal, pero una de las motivaciones es que no se use la historia como un factor partidario de una construcción de identidad, sino que la historia vuelva a pertenecer a la gente, el propio jujeño pueda reivindicarse a sí mismo y obviamente también en la construcción vamos a ir aprendiendo las formas. Por ahora tenemos una visión de hacer este reel que hicimos hace poco, con entrevistas y eso, pero seguramente vamos a ir innovando para que las ideas se vayan concretando de mejor forma. Axel, ¿y ese reel se puede ver la cuenta de Instagram? ¿Está en la cuenta de Instagram? Sí, sí, está disponible en la cuenta de Instagram, es la segunda publicación que tenemos. Ah, Eh, no sé si estaría bueno verlo acá, a lo mejor, podemos ver. o igual puede ser a lo mejor. Sí, pues igual Sí, invitamos a sí. todas las personas que Yo nos ahora mismo, sigan a la cuenta de Instagram, pues para Yo que, quería comentar algo, Jimena. dale, Diego. No, un poco lo que también sucedió en el seminario y que con los chicos empezamos a pensar que algo que les sucede a ustedes hoy en Estados Unidos es hay un ataque a las ciencias sociales por parte del gobierno actual en la Argentina. Hay un ataque a la universidad, al conocimiento. En el caso de Estados Unidos, yo estoy leyendo las noticias que tienen que ver con respecto a los museos, al desfinanciamiento de los museos, A todo, eh, a librerías, todo. Entonces, archivos, eso todo. también es un poco nuestra acción, es un poco en respuesta a ese ataque y a pensar que el pasado es un terreno de disputa, que la narrativa de lo histórico es un terreno de disputa, digo, en el plano local, en nuestro caso, en muchos aspectos, algo de lo que señalaba Axel, pero también como un poco de resistencia a estos nuevos gobiernos que se están dando de ultraderecha tanto en la Argentina como en Estados Unidos como en otros países, donde el pasado es revisionado, y donde nosotros tenemos que dar una respuesta. Y creemos que a historiadores también viene a ser parte de una trinchera en esa batalla que nos proponen estos gobiernos que intentan reversionar la historia o en todo caso atacar a las ciencias sociales. Sí, eso me parece importantísimo y iba a ser mi siguiente pregunta, porque en este momento sí me parece que es importantísimo que este tipo de iniciativas surjan y se den, así sea a pequeña escala o gran escala, porque sí toca hacer como lo que un compañero, un colega mío aquí en Estados Unidos está llamando historia de resistencia. Lo que estabas mencionando, Diego, en este momento, no solamente en Estados Unidos en los museos, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con historia de las comunidades afro y de las comunidades queer, de las comunidades del LGBTQI más, está siendo borrada, eliminada, se han bajado websites, en algunas partes no se puede usar la palabra diversidad, toca cambiar esa palabra, no se puede enseñar usando palabras como justicia social, ni equidad, ni esas cosas. Entonces, este tipo de iniciativas son bastante importantes por eso, y por eso preguntaba de dónde viene, porque me parece importantísimo que provenga de los estudiantes mismos. Por eso yo quisiera que Fernanda y Axel nos contaran más cómo los estudiantes, mejor dicho, qué impulsó a los estudiantes a pensar a pensar en eso, porque muchos estudiantes no piensan en eso, simplemente reciben información y ya. Sí, fue en un momento de una de las primeras clases del seminario donde habíamos discutido bastante sobre la problemática local que actualmente tiene Jujuy. Está muy limitada la información porque depende únicamente de la selección que hacen las instituciones públicas. Eh, pero las instituciones públicas no dan lugar mucho a nosotros los académicos, por ejemplo. Siempre se van hacia los objetivos del turismo, pero construyendo un relato siempre de la mirada oficial, la ya conocida, pero nunca rescatando los sujetos que realmente conforman o lo que ellos llaman la identidad jujeña. Estos sujetos, como bien nombraba Axel, sobre los pueblos indígenas,
sujetos subalternos que están siempre silenciados. Eh, por ahí hay salvedades, pero sin embargo no se fomenta la investigación. El museo, más que museo histórico, por ejemplo, que se ha inaugurado recientemente, eh, responde a necesidades puramente político-institucionales. Eh, Más que nada para influir en el turista que viene, dirigido a un público que se subestima bastante, como que no hay más preguntas que hacer. Entonces nosotros estábamos discutiendo de eso en el aula y surgió ahí de que, ¿qué tal si hacemos una forma de responder a esa necesidad, a ese vacío? Eh, y de paso, además, cayendo en esto de que la historia pública lo que busca es también retroalimentar nuestros debates, nuestros debates académicos con aquellos conocimientos que están por fuera de lo académico. Mucha gente tiene mucho conocimiento y no está abierto a la comunidad cómo organizar estos eventos o estos museos institucionales, cosa que eso sí se puede dar con los medios digitales, por ejemplo. La comunidad puede participar y ser partícipe activa en la construcción del relato local. Y entonces nosotros discutíamos sobre eso y lo planteamos como un medio para llegar a una solución y así colaborar y hacer conocer todos los debates históricos que ya se han venido forjando dentro de nuestro ámbito académico, pero no del ámbito académico hacia afuera, sino mutuamente. Esa es la novedad, por así decirlo, acá en Jujuy. Después, los medios de comunicación también se han limitado bastante a qué es lo que conoce el periodista, los influencers. Nosotros no estamos acá como influencers, eso debe de quedarse claro, sino como historiadores eh, que queremos fomentar ese diálogo constante con la población, porque si no, no se va a poder nunca superar esos obstáculos que significan los sesgos. Eh, Hoy en día no se puede hablar fácilmente de, por ejemplo, de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Siempre está limitado a que los españoles forjaron esta ciudad, pero hay otra historia, hay otro lado que contar sobre cómo fue ese proceso, contar los procesos, y sobre todo fomentar preguntas, problemáticas que surjan en medio del debate con el público. Y yo sé que esto es una iniciativa pues que está empezando, pero Axel mencionaba que hicieron algunas entrevistas y que quieren salirse del aula para que la gente haga parte de eso. ¿Qué recepción han tenido? Si el público sí ha sido receptivo a sus iniciativas, ¿cómo lo sienten? Sí, el reel, el primero, con el cual ya inauguramos la cuenta sobre el 19 de abril, ya cuenta con ya está alcanzando las 3.000 visualizaciones hasta el día de hoy. Eh, Hubo muchas interacciones por parte de nuestros seguidores y siempre estamos recién empezando, así que esperamos obtener más resultados con las próximas publicaciones. Nos estamos relacionando mucho con el contenido de las efemérides, los días festivos, porque la población más que nada conoce eso, hechos concretos que se festejan, pero poco se sabe del proceso que llegó, en el que está inserto el contexto de aquel hecho. Eso es lo que está muy mínimo interrogado, cuestionado. Entonces, sí tuvimos una buena respuesta por parte del público. Además de eso, contamos con el apoyo de algunos historiadores importantes a nivel nacional, que también nos brindan su apoyo. Eh, esperemos seguir teniendo mejores resultados.
Recién tuvimos duplicaciones y esperamos hacer más. ¿Quiénes En son los... particular también, Perdón, dale. no, 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 bueno, a ver, dale tú. yo quería también. Perfecto, perfecto. En particular por haber sido el que entrevistaba en la calle, tipo, tomé el rol de tomar el micrófono y hablarle a la gente. Puedo decir que es interesante la idea, así como de evolución del público, que hay muchos que no quieren hablar de historia, o sea, muchas personas que nosotros tratábamos de encontrar por las plazas, les preguntábamos si querían responder una pregunta que le aclaraba al principio, porque yo sé que hay un miedo en quedar mal, en pasar vergüenza, más cuando es en video, pero les preguntaba si, o sea, les aclaraba que las preguntas eran fáciles, que no les íbamos a tomar una prueba, pero al toque decían instantáneamente, no, no sé de historia, no, disculpa, o algunos... Y ya hablando, ya cuando hacíamos las preguntas, se notaba que hay poco, no quiero decir poco interés, pero bueno, también es una devolución. No hay mucha intencionalidad de la gente por buscar esa historia que pertenece a su ciudad, que pertenece a la provincia de donde viene. Y es curiosa la contradicción, ¿no? Porque es lo que veníamos hablando hace rato y en el que yo le hago mucho énfasis porque creo que también es una gran motivación del propio seminario, de cómo se construye desde las autoridades políticas de la provincia una identidad histórica completamente relacionada con la construcción de la independencia nacional, pero después a la gente, a la población que le encontrás en la calle, dicen, no, la verdad que no, no me interesa, no sé cuándo es. Seguramente ahora que se viene una de las fechas que es posiblemente la más hablada por las autoridades políticas de la provincia, que es el 23 de agosto, el éxodo jujeño, ahí vamos a hacer un buen video que interaccione con el público, entendiendo qué es lo que le interesa y lo que se puede profundizar a partir de ello, porque las marchas evocativas, por ejemplo, hoy por hoy siguen teniendo un gran caudal de gente, de sectores de la población que les gusta por tradición, por reivindicación, y que ahí seguramente podemos encontrar otras respuestas y sacar conclusiones más interesantes. Gracias, Axel. Gracias, Fernanda. Diego, tienes la palabra. Sí, por ahí un poco para agregar a lo que estaban planteando los chicos, hay una cuestión vinculada a que, sobre todo en el público general, el público no especializado, muchas veces tiene una visión, si se quiere, de una historia, si podemos pensarlo de alguna manera, muy infantilizada, con, con poca complejidad en el pasado, con poca idea de poder complejizar, que las cuestiones no son binarias, blanco y negro, malo, villano, y ese tipo de narrativas construidas desde la estatalidad, desde la escuela, desde ciertas perspectivas historiográficas que inclusive perduran hace más de 100 años, digo, donde se construye una idea de la identidad regional que es muy esencialista y que cuando uno escarba un poco y toca algunas cuestiones, comienzan a generarse problemas de disputa del sentido del pasado, porque uno pone en cuestión eh, por qué algunas cuestiones se deberían pensar de esa manera y no de otra. Y sobre todo, por ejemplo, esto que nos pasó cuando fuimos a visitar el museo, donde la persona que dirigía el museo podía explicar por qué se habían establecido determinadas cuestiones y no otras, por qué no se pensaba talleres para vincular al público a la comunidad, sino que solamente está pensado para el turista. Entonces, el turista es el que paga y es el que puede acceder, pero no hay talleres, por ejemplo, esta idea de los museos participativos, donde la comunidad va y entra y sale constantemente todas las semanas, no está pensado de esa manera. Está pensado más bien para que el turista entre, recorra y se vaya. Y claro, eso tiene una cuestión muy estática a la hora de qué hace la comunidad con ese espacio. Si solamente entra una sola vez a recorrerlo y nunca más vuelve. Por ejemplo, las comunidades indígenas están
representadas en ese tipo de museos que ustedes mencionan? Y la verdad, siendo sincero, es una representación mínima. Yo creo que porque habrán tenido algún tipo de asesoramiento, o sea, tienen un asesoramiento que no pertenece a la universidad. Primero, está bien decir eso, de que son institutos con gusto por la historia, pero que no se profesionalizan específicamente en los espacios universitarios o académicos que que sí, no por resaltar lo académico, ¿no? Justamente acá estamos hablando de historia pública, queriendo sacar la historia de la academia, pero a lo que voy es que los institutos que asesoran al museo no suelen tener compartir entre expertos o tratar de verificar hacia quién están hablando, simplemente lo asesoran para dejar lo mínimo puesto y que no tengan tantas críticas. Y la verdad, yo en lo personal creo que les salió por el contrario, porque la representación que tienen, por ejemplo, de una de las autoridades indígenas, es una sala que hace como que me llamó mucho la atención, que hacen como un repaso de una discusión que tienen distintas personalidades históricas de sectores sociales también eh, diversos de la España, del territorio colonial, que discuten sobre temas alrededor de la independencia. Y hay uno de los que representan comunidades indígenas que lo hacen decir abiertamente que viva el rey, que las cosas no necesitan tanto cambio para poder funcionar bien. Todo eso yo siento que es una representación que plantea, como dice el profe, que sea todo más infantilizado o que todo sea de buenos y malos, de repente todos somos buenos y estamos a favor de la independencia, no hay conflicto. Yo creo que la historia se trata de conflictos y que no representa bien para nada en una provincia es de hecho la provincia que mayor participación en la población tiene, o sea, es la provincia con mayor población indígena en participación electoral, por ejemplo. Se vio también en los censos. No se corresponde con lo que después se muestra desde las autoridades oficiales y desde el que pretende ser el museo de la provincia. Claro, claro. Aquí varios de mis Eso. colegas dicen, y yo creo que si la historia no lo hace sentir a uno incómodo o le hace dar rabia, no está haciendo buena historia. Porque la historia, como yo la entiendo, se trata de mostrar precisamente eso, las injusticias, las voces invisibilizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, entonces ustedes tienen un doble reto, no solamente desarrollar el campo de historia pública, pero sino también llegarle a la gente y hacerle entender que la historia es otra cosa. Y si no están interesados, pues aún el reto es aún más grande. O sea, esto es un proyecto inmenso, un proyecto inmenso pues que tiene muchas aristas. Y yo les quiero preguntar, ¿este proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de Jujuy o son ustedes como grupo independiente? No, no está institucionalizado. No es un proyecto que está institucionalizado. O sea, surge a partir del Seminario de Historia Pública, pero las acciones que venimos desarrollando son acciones propias de nuestro propio interés. No es que tenemos, por ejemplo, por decir, financiamiento para desarrollar actividades. Obviamente que el otro día, por ejemplo, para la visita al museo solicitamos apoyo para que pudiéramos concurrir y bueno, y la universidad nos los prestó, pero no es que está institucionalizado en un marco de programa de investigación ni nada por el estilo. O programa de extensión, no, para nada. Y, Sí, estamos vinculándonos con otros grupos que hacen otras cuestiones vinculadas. El otro día tuvimos una charla con una colega que es arqueóloga, que está planteando cuestiones vinculadas al patrimonio, y empezamos a generar sinergia con otros espacios que también están pensando medianamente lo mismo que nosotros vemos con respecto a la comunicación pública de la ciencia, a la defensa de la universidad pública y sobre todo a esto, desde las acciones propias de nuestro campo, demostrar que las ciencias sociales sirven para algo, que ese es otro punto importante de destacar. y ¿Es el objetivo del grupo que se vuelva parte de una institución o eso iría en contra de los objetivos que ustedes piensan para el grupo? No lo hemos discutido. Yo creo que hoy, para nosotros, poder ser un
un grupo que disputa el espacio público a través de las redes sociales, que disputa el discurso y la narrativa, es un primer paso. Seguramente después, digo, muchos son estudiantes y sabrán después qué camino quieren tomar, si el camino de la investigación, el camino de la divulgación. También nosotros en el seminario lo pensamos, hoy te lo contaba un poco en esto de, de poder pensar qué otros roles cumplimos los historiadores más allá de la docencia y la investigación. ¿Qué otros roles podemos cumplir en otros tipos de tareas, en otro tipo de actividades que no necesariamente sean docencia e investigación? Entonces, bueno, estamos explorando esa cuestión, aprendiendo también, porque digo, el aprendizaje de manejar redes sociales no es fácil. No. Uno se forma como historiador y como profesor o como licenciado en historia, y aprender a manejar redes sociales es otra cuestión, por decir un aspecto. Estamos trabajando, sí, recién antes de entrar a este Zoom tuvimos capacitación, estamos trabajando con la Fundación Wikimedia Argentina, capacitándonos porque también entendemos que ese espacio de la digitalidad, sobre todo en Wikipedia, es un espacio de disputa para poder colaborar en la construcción de conocimiento libre. Recién estuvimos en una capacitación, entonces como que tenemos distintas aristas para trabajar desde el proyecto. Y tengo una pregunta relacionada pues, con la situación política tan complicada que está pasando ahorita en Argentina. Por noticias, lo que yo me entero son por lo que leo en periódicos y veo en noticias, que el gobierno estaba atacando los lugares de memoria. Estaba como muy, eh, sí, estaba atacando investigaciones, quitando financiación, etcétera. ¿Eso los afecta a ustedes directamente? ¿O por el contrario los impulsa a seguir? Nos eh, afecta directamente el financiamiento que tienen las universidades, en eso es un primer punto. Nos afecta a quienes trabajamos en la universidad, que tenemos nuestros salarios congelados, sin uh, aumentos salariales. Eh, o sea, el gobierno hoy planea aumentos por bajo del 1% cada 3 meses, lo cual eso hace que nuestra pérdida de poder adquisitivo a quienes trabajamos en la universidad sea más del 50%. Y nos afecta también en el aspecto de que, sobre todo en el campo de la investigación, nosotros la investigación se hace tanto en la universidad como en CONICET. El CONICET, que es el organismo científico, también está siendo atacado. Eh, las universidades, hoy por ejemplo, las carreras de ciencias sociales van a ir hacia un esquema de acumulación de créditos. Entonces, es la idea de descentralizar los programas de estudio y que los estudiantes acumulen créditos en distintas universidades. Y obviamente eso también va hacia el esquema si se quiere, del arancelamiento y la privatización de las universidades. Todavía no es una etapa que el gobierno se haya lanzado, porque el año pasado uno de los principales frenos que tuvo el gobierno fue el de la comunidad universitaria. Este año atacó a la comunidad LGTBIQ y el 1 de febrero tuvo una marcha que fue de contundente respuesta. Y el año pasado la Universidad Pública Argentina tuvo dos marchas muy masivas donde le demostró al gobierno eh, que no era factible avanzar. Pero bueno, por ahora sí, los ataques no son solamente el recorte presupuestario, sino también esta cosa como de dejar de hacer funcionar el Estado. Entonces, no financio, no emito decisiones. Por ejemplo, yo, una cuestión personal, yo pedí un ascenso dentro de mi espacio de trabajo, o sea, del organismo científico donde yo trabajo, fin del 2023. Todavía no tengo ningún tipo de comunicación. O sea, el trámite quedó paralizado. O sea, pasó las instancias de evaluación y está sujeto a presupuesto. Entonces, eso que yo te comento le pasa a muchos, que es paralizar los trámites y dejar, por ejemplo, congresos científicos. Se solicitaba un monto para funcionamiento, ponerle que pedías una cantidad de dinero, te daban el 10%. Y con eso te tenés que arreglar. complicado, complicado. Sí. En este momento en Estados Unidos hay muchos historiadores públicos precisamente haciéndose la pregunta, ¿cómo hacer historia pública en contextos autoritarios? Obviamente no hay respuestas, es una cosa que se está discutiendo, pues porque nadie se esperaba una situación, pues que es bastante similar a la de Argentina, porque de hecho
Trump y Milei son mejores amigos. ¿Les puedo hacer esa pregunta a ustedes? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo sienten? De pronto, historia pública, pero también historia no tan pública. Axel. Sí, justamente esto va de la mano con la contradicción también provincial de Milei hace un desfinanciamiento claro de las instituciones públicas que se dedican a la investigación de ciencias sociales, o sea, no, pero al mismo tiempo siempre se sostiene en una narrativa claramente histórica. Cuando fue su campaña y los primeros años, los primeros meses de gobierno, por ejemplo, siempre habló de una renovación como nunca se ha visto en los últimos 200 años de historia argentina, no, de los últimos 100 años quiero decir, y también hace un claro recorte en los 100 años porque sostiene una narrativa clásica, vejentada y ya que tiene tiempo de que se discute. Que se discute, pero que él toma la visión pura de la Argentina potencia en el siglo XIX, de que de repente todo lo que era el país más importante, uno de los países más ricos del mundo, se fue a partir de la culpa del populismo. Eso lo sostiene él, pero se choca con que justo lo que define con populismo también empieza la historia democrática argentina. Entonces, esas contradicciones históricas que puede tener Milei al momento de hablar de formular su discurso, chocan por completo, o en realidad mejor que chocan, se van de la mano con desfinanciar los estudios en ciencias sociales. Plantea que no se investigue más de lo que uno obtiene de la respuesta fácil. La Argentina era potencia con las ideas liberales hasta que vinieron los populistas y terminaron con todo. Creo que justamente uno de los objetivos que puede tener un grupo de historiadores jujeños que planea revisar hechos de la provincia en general es que la historia no sea tan fácil, que la historia no tenga respuestas tan sencillas, que no busquemos que no busquemos directamente al bueno y al malo, como decía también el profe hace rato, y sobre todo fomentar los espacios de discusión histórica, ya que tenemos el de financiamiento universitario tan fuerte y tan fragante, directamente hablemos de historia también en otros lados, aprovechemos esta oportunidad que tenemos aprendiendo sobre la divulgación. Y bueno, también quiero resaltar, antes también de volver a ceder la palabra a mis compañeras, es de lo que decía el profe de las marchas universitarias y las tomas de las facultades. El año pasado, si bien se aprobó, si bien el recorte universitario fue gigante, la respuesta también fue gigante a partir de la gente. Universidades tomadas en todo el país, siendo que este es un espacio que, o sea, el Explorer en el que estamos ahora es un espacio internacional que me gusta resaltar el hecho de que las tomas universitarias movieron la preocupación del gobierno. Tuvieron un tipo de injerencia porque no podés tener meses donde los estudiantes están activamente adentro de la facultad reclamándole al gobierno y quedarte completamente calmado. Eso, por ejemplo, yo creo que demuestra que la gente es la que moviliza después a las instituciones políticas, desde la gente, desde donde se moviliza la historia. Y bueno, eso ya puedo profundizar, pero no quiero tampoco malentonarme con discursos de militancia porque me tienen todo el día acá. Sí, bien, Bien. como decía Axel y el profe, acerca de las marchas, movimientos sociales que han ocurrido acá en la provincia, como en respuesta de las reformas que se plantea por parte del gobierno nacional. eh, y sobre todo, bueno, el autoritarismo en este caso es un nivel que aún hay que analizar. Los decretos del presidente Milei son una forma de hacer o aplicar también un uso político planificado acerca de cómo contar la historia ahora en Argentina. Sobre todo desde el lado del el ajuste fiscal, ver a
a las investigaciones de ciencias sociales como un gasto y no como una inversión, como que la tecnología únicamente está ahora vinculada al progreso en materias de exactas, pero la tecnología también viene del análisis social. Renovar las formas de hacer esa participación de la comunidad. Cuando estábamos hablando con la investigadora Juárez, que es la arqueóloga, ella plantea en su tesis acerca de cómo fomentar esa participación de la comunidad en la construcción de los relatos del pasado. Eh, y ahí habla acerca de la tecnología. ¿Por qué vinculo con la tecnología? Porque el ajuste que está haciendo ahora el gobierno nacional afecta completamente ese esquema tecnológico que debería fomentarse también para el ámbito de las ciencias sociales, fomentar esa inclusión que desde el autoritarismo no se está permitiendo. En el ámbito público está reservado a las instituciones que acatan las órdenes de aquellos decretos y entonces las limitaciones se van distribuyendo a medida de que los proyectos no se pueden seguir dándole nuevas innovaciones. Por ejemplo, acá mismo, o sea, en la provincia de Jujuy siempre cuando uno propone algo, la primera objeción es no hay presupuesto, por lo tanto no hay nada más que hacer. Y lo que hacemos nosotros como equipo es justamente una respuesta. Siempre hay algo que hacer, más allá de que el presupuesto sea un obstáculo, obviamente es muy importante. Sin embargo, nosotros como equipo independiente, por ejemplo, los recursos los tuvimos que obtener de forma por nuestros propios medios. El profesor fue quien nos proveyó de recurso económico para poder acceder al micrófono, por ejemplo. Entonces, estas herramientas no están dadas debido a este autoritarismo de hacer todo por decreto y de que todo esté reservado a cuál es la actuación que tienen los representantes políticos, pero no hay una participación en la construcción de políticas que vinculen la historia, no se promueve para nada esa necesidad tampoco, y la comunidad no tiene más herramientas que improvisar de forma independiente, como en nuestro caso, y eso es lo que se está dando en casi toda la República. Eh, Muchos investigadores viendo cómo hacer con recursos propios y proveyendo de estas innovaciones, pero desde su lado totalmente personal y para nada el acompañamiento de las instituciones públicas. O sea, es así, ese es el desenlace de actuar por decreto, de no fomentar ese diálogo que se necesita en una democracia y ojalá esto cambie, que esto siga progresando de alguna manera más, eh, más positiva, porque las ciencias sociales acá está siendo muy atacada especialmente la historia, porque se está haciendo un uso político, justamente los sitios de memoria se están volviendo a tomar en debate justamente por el relato oficial que se está manejando, de que no hubo una dictadura, de que la dictadura ha sido totalmente un acto de defensa del Estado, del poder del Estado. Es absolutamente eh, otra cara de la moneda, pero se está haciendo el uso público, pero político. O sea, totalmente restringido a las autoridades nacionales y al oficialismo. Sí, ese es un peligro que se está viendo ahora, no solo en Argentina, sino en muchas partes, como lo que han llamado es que no sé cómo se dice en español, de weaponization, cómo usar la historia como un arma en contra de la propia gente, que es un uso de la historia, pues que jamás, pues yo creo que a muchos historiadores jamás se nos hubiera ocurrido y que está pasando. Entonces también por eso este tipo de iniciativas como la de ustedes
es importantísima, pero también me parece dificilísima de hacer en el contexto en el que están, porque obviamente se van a encontrar con resistencias, con poca plata, con, bueno, con una cantidad de obstáculos, pero No, yo creo y que hay con que seguir, miedo. hay que seguir. Y con miedo porque el esquema autoritario lo primero que mete es miedo, o sea, no te metas con esto, no digas lo otro, no señales. Eso es muy factible lo que pasa. Yo ahora que hablábamos me recordaba la intervención de nuestra querida Juniel Revelo en la asamblea de la Red de Historia Pública que nos alertaba, porque claro, ahora que uno recuerda, ella vivió el primer gobierno de Bolsonaro y nos Claro. estaba alertando de lo que nos pasaba. Y quizás nosotros en ese mayo del 2023 todavía no identificábamos los peligros a los que, sobre todo en Argentina, nos podíamos enfrentar a un gobierno autoritario como el de Milei. Eh, y es autoritario porque también no solamente es la cabeza del Estado la que enuncia el discurso, sino que habilita en la sociedad un discurso xenófobo, racista, de mucha discriminación. Entonces, eh, discusiones saldadas en 40 años de democracia, como la dictadura, vuelven a ser puestas en el tapete y a rediscutirse y a cuestionarse. Y ese es el punto. Y ahí es donde nosotros nos pensamos como docentes, estudiantes de una carrera, de una disciplina que analiza el pasado y que tiene, sobre todo, que dar respuestas en el presente. Bueno, un poco a historiadores viene a estar en esa discusión. Sí, otro problema que han tenido algunos historiadores públicos, no solo en Estados Unidos, sino en Colombia y en otras partes de América Latina, es que precisamente al hacer este tipo de ejercicios, entonces son tildados de izquierdistas, de comunistas, y eso obviamente pues conlleva una cantidad de también de resistencias pues que son complicadas. Yo sé, Diego, que tú en este momento estás dictando el seminario de historia pública, pero ¿ustedes creen, hay historiadores, creen que es importante que la historia pública se convierta como en una parte del currículum que sea importante para la formación universitaria? Para mí es vital. Para mí tendría que ser ni siquiera un seminario, tendría que ser una materia obligatoria del plan. Más que nada porque tanto que nosotros hablamos sobre las dificultades del campo laboral de las ciencias sociales, sabemos que la investigación y la docencia se complican muchísimo a la hora eh, te cierra un poco, te cierra las puertas cuando alguien te pregunta, le decís que estás estudiando historia, él te pregunta qué vas a hacer, vos no sabés si decirle más que nada, bueno, profesor. Y yo quisiera, la verdad, me gustaría que para el futuro de nuestra carrera, que también tiene poco, al momento de su creación tuvo poca intención, tampoco mucho, tuvo poco amor al momento de crearla, para decirlo en palabras simples. Yo quisiera que en la construcción futura de nuestra carrera se pueda enseñar a hacer divulgación, a hacer historia pública, a que haya una profesionalización de los espacios donde se hable de historia y la gente pueda también a partir de becas, a partir de pasantías. Yo sé de otras universidades en las que frecuento que estudiantes fácilmente consiguen pasantías en espacios del gobierno provincial, por ejemplo, que los ayudan a a sostenerse económicamente, a tener una pequeña inserción laboral para que después cuando se reciban puedan comer, así como una primera necesidad. Entonces nosotros, dentro de lo que es la historia pública, creo que es justamente un buen lugar para poder repensar los espacios que podemos ocupar en general la sociedad jujeña que tanto le gusta la historia o que pretende construirse en base a discursos históricos. Absolutamente estoy de acuerdo lo que dijo Axel, justamente con esto de que es importantísima, es truncal para los historiadores saber comunicar, saber transmitir eh, y no necesariamente caer en lo que es un conocimiento vulgar. Eh, Siempre se propone a esto como un espacio muy informal, pero es parte de nuestra formación
saber comunicar lo que se está realizando a nivel académico y sobre todo contribuir a la, a ese espacio público que necesita tener conocimiento sobre el pasado y no solamente restringir a lo que ya se cuenta, a lo que ya se sabe. No, siempre hay preguntas. Y si uno no fomenta esa discusión, eh, o no sabe cómo hacerlo, porque para nosotros es totalmente nuevo también. Siempre estamos acostumbrados al libro, a cómo hacer el método histórico, pero nunca nos enseñaron cómo transmitir ese conocimiento. Y cuando uno habla en un espacio público antes de tener este seminario, siempre dice, ¿qué dijiste? ¿Qué quisiste decir con eso? Es como que no, todavía queda ese desafío de saber transmitir esa información, ese conocimiento y construirlo de forma colaborativa. Eh, y sobre todo es importante remarcar de que es un trabajo más, es un trabajo más, no se lo tiene por qué disminuir con respecto a otras especialidades. eh, Siempre aún queda el desafío de que, bueno, nosotros, por ejemplo, lo hacemos de forma independiente, gratuitamente, eh, y siempre, o sea, si uno quiere ir a una institución, se lo toma como un trabajo extra, pero no, es toda una preparación que hay que hacer, eh, porque hay que estudiar a qué público le estás dirigiendo esas palabras, esos conceptos, y saber explicar los procesos históricos. Y eso que quede marcada en la memoria colectiva es importante, y la historia pública responde a esa necesidad. Sí, además, los historiadores públicos podemos hacer muchísimas cosas. Pues sí, enseñar y escribir, sí, pero pues eso lo hacen todos los científicos sociales, pero eh, podemos ser bibliotecarios, archivistas, consultores, tener empresas privadas. En este momento, como ustedes ya mencionaron, el auge de las humanidades digitales está también llevando a muchas personas a incursionar en otros ámbitos. Entonces, un historiador público tiene, yo creo que todo por delante. Eh, pero me parece clave, por lo que yo he visto en América Latina, que sí la historia pública siga siendo un área donde hay un compromiso, como el que ustedes tienen, un compromiso político precisamente para mostrar todas las injusticias y desigualdades sociales que vivimos. Dale, Fernanda. Sí, relacionado a esto de que esto surja no solamente desde nuestra parte, sino también desde aquellos que contienen ese poder sobre los archivos. Eh, Siempre nos estamos enfrentando a ese desafío de acceder públicamente a esos archivos y siempre, por ejemplo, la otra vez estábamos haciendo este trabajo del 1 de mayo, queríamos ir a una hemeroteca de la Biblioteca Popular. ¿Y qué pasa? Nos restringen siempre el acceso, eh, mientras que eso le pertenece a todos. Entonces, ahí también podemos ver el autoritarismo, podemos ver que no se toman en serio esta necesidad de que sea público, que sea totalmente accesible. Y ese es otro de los desafíos que pretendemos enfrentar y que ojalá se solucione con más presión, pero desde este lado de la divulgación, Eso de que que, se que tome señala, conciencia. que señala Fernanda, Jimena, para que te cuento, los diarios de la provincia están alojados en una hemeroteca, en una biblioteca. Una biblioteca que está sostenida con financiamiento del Estado Nacional, ahora menos porque el gobierno ha decidido cerrar la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Protección de Bibliotecas, y con el Estado provincial. Pero así todo, la directora de la biblioteca, que es una señora particular, no deja ingresar a los estudiantes de la carrera de historia. O sea, les pide prácticamente un currículum con una muestra de sangre para ver si pueden entrar o no, porque es alevoso las cosas que solicitan y nada, es triste porque eso lo que hace es atrasar un montón de trabajos,
un montón de cuestiones, y cuando en realidad lo que debería hacer es presentar solamente un DNI, o sea, un documento que identifique quién es la persona y dejar ingresar a trabajar en las condiciones que se establecen, nada más. Claro, porque los archivos siempre deben ser públicos. Para eso son, para consulta. Eh, bueno, me parece complicadísimo. Aquí también está pasando, aquí en Estados Unidos está también pasando pues, cosas similares con algunos archivos, sobre todo de archivos que no son oficiales, archivos de comunidades indígenas, archivos de comunidades negras, que además de no dejarlos, de no poder acceder a ellos, los están borrando, los están destruyendo. Entonces, eso también es yo creo que en este momento uno de los también em, tareas principales de los historiadores públicos es volverse un poco coleccionistas, recuperar y guardar, porque hay muchísima información pues, que se está perdiendo y que se está borrando y yo creo que nos toca a nosotros contribuir como podamos a, a salvaguardarla. Em, yo tengo una pregunta. Cuando ustedes salen y hacen trabajos, por ejemplo, como el de las entrevistas y eso, ¿cómo hacen para construir vínculos de confianza con las comunidades con las que trabajan? Y cuando vayan a seguir saliendo a trabajar con comunidades, que espero que lo hagan más en el futuro, em, ¿cómo se preparan para eso? ¿Qué estrategias tienen? ¿Qué han pensado? ¿Cómo ven el grupo trabajando en eso? Por ahora creo que también influyó mucho para el trabajo que hicimos de entrevistas en la calle, la, la viveza del argentino en general, o sea, poder saber de que hay una confianza en la calle, de que la gente está un poco más abierta a salir en videos, pese a lo que te había contado antes de que algunos tenían vergüenza de hablar en temas de historia. No fue porque no quisieran hablar en general, era porque hay un desconocimiento y una idea también de que puede ser de que a partir de que te hagan preguntas académicas, quedes mal en un video que pueda ver muchas personas, pero por lo general, cuando se trata de preguntarle a personas por la calle del centro jujeño, por ejemplo, yo creo que hay una disposición muy grande a hablar. No es tanto un desafío como tener confianza y saber de que lo que estás diciendo nunca es con intención de incomodar a nadie. Lo que sí vamos a tener que repensar formas de comunicación con comunidades indígenas, por ejemplo, que eso para un futuro creo que es un planteo que vamos a tener que hacer porque hay muchos que lamentablemente han sufrido traiciones por parte de sectores de la provincia, del poder político, que vienen supuestamente con buenas intenciones a tratar de elevar reclamos, de mostrar las malas experiencias que tuvieron y de repente cuando obtienen un apoyo terminan dándoles la espalda y aprovechándose de haber ido a la comunidad, por ejemplo. Nosotros de ninguna manera queremos que sea de cara únicamente el poder hablar con ellos, sino que tenga una intencionalidad de elevar de ampliar el debate, que la gente se pueda sentir mucho más interpelada por esto que es parte de su construcción identitaria, que sepa que es parte de su construcción identitaria y que anime más a la investigación y a no quedarse únicamente con los relatos de que el indio, que también está bueno saber que indio no es mala palabra, así se denominan a sí mismos en muchos casos, que el indio no quiere vivir alejado y completamente sectarizado del pueblo, sino que es parte, lo vemos en el día a día y es solo cuestión de investigar más a fondo. Ustedes están usando muchísimo historias orales, por lo que veo. Está trabajando muchísimo con historia oral y ahí también les quiero hacer una pregunta también a Diego, a ver qué piensan. En este momento se discute mucho el término de autoridad compartida cuando se hacen historias orales, que es darle voz a quien no la tienen, pero siempre está la relación de poder, entrevistado, entrevistador, etcétera. Por autoridad compartida, la gente dice pues que sean procesos que se hacen juntos. Sin embargo, hay personas como yo que tenemos todavía ciertas reservas con ese concepto de autoridad compartida. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo la entienden? ¿Qué sienten? Eh, a ver, con respecto a esto que plantea Axel, todavía nosotros no hemos trabajado estrictamente con comunidades indígenas
de la provincia. Pero sí somos bastante críticos de aquellas experiencias donde muchas veces el historiador es el que va y le narra a la comunidad su propia historia. Y termina siendo una forma de una recolonización de la narrativa, o sea, desde el cuestionamiento de algunas cosas, pero sin esta cuestión. Acá hay quizá la disputa más fuerte que hay en nuestra provincia y si se quiere en nuestra ciudad, tiene que ver con las voces autorizadas a la hora de hablar, en el punto en que son voces autorizadas aquellas que sostienen una narrativa que reafirma el lugar de la ciudad y la provincia en eh, la narrativa histórica independentista, el lugar de la provincia en la historia nacional. Entonces, de ahí se corre a los indígenas por fuera, prácticamente no se lo trata. Los conflictos por la tenencia de la tierra con las comunidades indígenas con post proceso independentista tampoco se tratan. Entonces hay como una cosa, una mirada muy, si se quiere, esto de esta manera infantilizada, al indígena se lo ve desde una manera muy infantilizada. Y entonces lo que hacen hincapié, sobre todo el discurso, por decirlo, mainstream a la hora de pensar la historia de la provincia, tiene que ver con cuál es el lugar y el rol de Jujuy en la guerra de independencia. Y los actores principales en eso son los gauchos y los militares que participaron en la guerra de independencia. Y esas comunidades que participaron prácticamente son desconocidas. No se las reconoce. Como no se reconoce tampoco la participación de los sectores afro. Digo, en el caso de Jujuy, digo, en otros lugares eso por suerte se ha revertido, y hay estudios con respecto a eso, y en la narrativa empieza a cambiar, pero todavía preponderante una visión de mediados del siglo XX sobre la narrativa histórica. ¿Cuáles son los puntos de interés? Determinados. ¿Y quiénes son los actores? Determinados. Hay otros que no existen. Y Que se les- también, perdón. Pero decía, con respecto al vínculo con comunidades, o sea, lo que por ahí Axel habla de entrevistas son las entrevistas que hacemos con el público a la hora de preguntarle qué sabe de determinada cuestión. Igualmente ahora, o sea, en la Argentina, a partir de mayo, con el 25 de mayo, que es una de las fechas patrias que se celebran, mayo, junio, julio y agosto son como meses intensos de efemérides nacionales y provinciales. Entonces, como que ahí nosotros vamos a darnos cuenta de la necesidad de disputar el sentido de esas narrativas. Y otra pregunta que les quiero hacer, pero es más por curiosidad, como grupo de historiadores públicos, ¿cómo hacen con el uso del lenguaje? Porque si bien somos todos historiadores públicos, también estamos vinculados a la academia. En la academia uno sin querer termina hablando con palabrotas, que muchas veces a la gente no le dicen nada. Eh, ¿cómo han adaptado su lenguaje para hablar con la gente? Más que nada, interrogamos, eh, como disparador usamos las fechas importantes, qué es lo que recuerdan, cómo fue su vínculo, cómo forjaron su conciencia histórica. Y, y utilizamos más que nada como una forma de crear ese diálogo es a partir de estas preguntas. Por ejemplo, en uno de los reels preguntábamos qué es lo que recuerdan y decían siempre que no, nada. Entonces empezamos a decir algunos actos en la escuela, qué es lo que recordás. Entonces es como que si uno remite mucho sus recuerdos de cómo vivía o cómo interpretaba en ese momento eh, este hecho importante, bueno, entonces ahí podían empezar a decirnos más información de lo que ellos creían que era lo indicado para respondernos. Pero nunca dijimos, nunca le empezamos a corregir cosas
para nada, simplemente lo usamos como un disparador eh, para que se produzca esa respuesta, por ejemplo, por parte de esta investigadora, que es doctora, la doctora Sica. Eh, y entonces empezamos a hacer los recortes eh, para editar los videos de acuerdo a todas esas preguntas que hemos ido seleccionando y cómo fueron las respuestas a estas, pero con la edición es la forma en la que pudimos construir esos relatos en el Reel, por ejemplo, en el que ya publicamos. Pero hablar directamente con el público aún se nos ha sido un poco difícil. Eh, Queremos seguir mejorando y sobre todo, bueno, las herramientas digitales son lo que más nos facilitan, por ejemplo, para construir esos relatos, porque mucha información por parte del público es como bastante similares en las respuestas y por otra parte, bueno, utilizar las preguntas como, como la forma de disparar esos recuerdos y que vuelvan a, a rememorizar todo eso que ya vivieron, digamos. O sea, recoger las experiencias vividas por parte de cada uno de los que nosotros le preguntamos. Bueno, tengo dos preguntas para ir cerrando. La primera son preguntas fáciles más por curiosidad. ¿Qué es lo que más les ha gustado a ustedes de este ejercicio? ¿En qué partes, en qué momento han dicho, esto es una maravilla, quiero seguir? ¿Qué los impulsa a seguir? Para mí es esto que había contado el profe y que ya mencioné hace rato de la historia de Jujuy, pensada por jujeños y hecha por jujeños, o sea, la propia conceptualización de algo que hace falta y que realmente no tenemos que esperar un mensaje de Buenos Aires, por ejemplo, o de algún centro histórico de otro lado para que nosotros empecemos a formular historia local historia de acá, historia de lo que pasa en la población del propio jujeño y que no pretende tampoco ser una construcción identitaria en todos los casos. No queremos tener tampoco esta pretensión que mencionaba del museo de que todos los jujeños se sientan orgullosos de quiénes son. Nuestra pretensión es más que nada contar la historia de Jujuy por parte de los jujeños. Y eso es algo que invita a la investigación, invita a la profundización y eso me emociona más que nada. Yo creo que por ahora las ideas pesan más que todavía que lo que estuvimos haciendo por ahora, pero creo que ahí es donde comienza todo, desde la intención, desde la voluntad y desde el trabajo que planteamos hacer todos y que también dentro de un rato, cuando estemos cerrando, queremos mandar un saludo y mencionar a todos los compañeros que nos están ayudando en esto. Fernanda, ¿a ti qué es lo que más te gusta del proyecto? No sé si ahí, Fer, no sé si querés contar qué es lo que más te gusta. Ah, sí, se me había eh, cortado ahí un poco. Eh, sí, es justamente lo que más me gusta del proyecto es la voluntad que hay por parte del público para responder, para darnos su tiempo, eh, y la voluntad que hay por parte del mismo equipo. Para adentro, como dijo Axel, son muchos chicos, son alrededor de 8 o 10 chicos que, que a cada rato nos estamos brindando ideas como para ir en un primer momento a improvisar y después empezar a planificar eh, y tener esa motivación es importante eh, porque nos sentimos, o sea, no somos profesionales en esto aún, pero todos queremos mejorar. Eh, el público está muy abierto, por lo visto hasta ahora lo pudimos experimentar. Lo que más me gusta también es, por fin estamos contando algo distinto a lo que se cuenta en, en las instituciones, ese cuento
más que historia, un cuento que todos ya se saben de memoria y siempre que le preguntamos es como que todos se quedan como pensando eh, y es lindo ver a otra gente pensar sobre su pasado. Es un pasado en común y que hay que interrogarlo y ponerse a pensar en cuáles son las posibles respuestas eh, y sobre todo lo que más me gusta es que queremos seguir apoyando esto de la historia de los sujetos que aún sigue siendo invisibilizados en todos estos relatos oficiales. Eh, Eso es lo que más me gusta. Y la verdad el trabajo en equipo es lo más maravilloso. Tenemos una gran variedad de alumnos avanzados en historia, que es algo que muy pocas veces se lleva a cabo acá en esta carrera. Hay muy pocos egresados y esperemos que aumentar la cantidad de egresados. Nosotros somos bastante como un grupo que ya nos venimos conociendo desde toda la formación y nos fuimos uniendo gracias a este profe, que es el profe Sisterio, la verdad, que pone mucho de su parte para poder reunirnos y seguir manteniendo esa motivación, porque cuando uno va a las instituciones es muy fácil decepcionarse un poco, pero esa fortaleza es la que nos une, esa motivación constante de que podemos hacer algo, podemos responder y la historia pública nos viene a dar esas herramientas que antes no estamos acostumbrados a tener de otras materias que son muy truncales de un plan de estudio, muy del libro, y ahora tenemos que innovar, tenemos que más que nada, más que nunca, tener creatividad, generar ese compromiso concreto con el pasado en nuestra provincia. Y así generar ese efecto que siempre quisimos hacer desde nuestra parte y lo que siempre nos motivó para hacer esta carrera, que es todo un desafío, como ya pudimos ver durante todo el desenlace del proyecto y ojalá que se siga manteniendo esa emoción. Es muy importante. Gracias, Fernanda. Dale, Diego. No, yo voy a decir por qué me gusta. No, a ver, un poco me gusta lo que pudimos empezar a construir y obviamente que es muy, muy reciente, pero que tenemos que construir una agenda de trabajo. Pero creo que lo interesante acá es que es una forma de respuesta a esto que veníamos señalando, este diagnóstico que tenemos por parte del ataque a la universidad, a las ciencias sociales. Y muchas veces uno puede a una determinada edad de su vida decir me quedo en mi casa, en la comodidad de mi casa y que las cosas se caigan. Y bueno, yo no me sale vivir así, entonces decidí eh, crear un seminario, invitar a mis alumnos a participar y porque este seminario podría haber sido un seminario donde los estudiantes leyeran texto de historia pública, analizáramos museos, analizáramos videojuegos, analizáramos Wikipedia, analizáramos mundos digitales, un montón de cuestiones y hacer un trabajo final y aprobarlo. Y para mí, yo se los dije el primer día, este seminario era un desafío que tenía que tener otra cosa, una trascendencia. Entonces, por eso me gusta porque encontré alumnos que se prendieron en esa propuesta. Que no son la mayoría, digo, hay otros alumnos que quieren ir, cursar, aprobar y irse a su casa. En el caso de este grupo, no sé por qué se prenden en las locuras que yo propongo, pero bueno, surgió aquí historiadores. Me parece un excelente grupo. Y la última pregunta que tengo para ustedes es la contraria. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven para el grupo? Y yo creo que principalmente el desafío es tratar de conocer al público. Y vital, según me acuerdo de uno de los textos que leímos con el profe David Dean, que era la historia que mencionaba los diferentes tipos de enfoque que se puede tener para el público
desde el público, sobre el público, con el público, y en todo caso siempre tratar de que no sea lo principal una en tratar de ver al tipo de público como necesitado de ser encontrado, necesitado de información, necesitado de contexto, ¿no? El público ya tiene una realidad social viva, hace su vida en torno también a sus experiencias históricas y nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos toca es analizarlo, entenderlo, no ir a contarle cosas desde lo académico, porque aunque hagamos historia pública, y tratamos de hacerlo por fuera de las instituciones, justamente nosotros venimos desde la academia, entonces hay que tratar de que no sea una cuestión de un criterio de autoridad, de decirles, nosotros venimos desde la universidad, esta es su historia y la vamos a contar, como si solamente le estuviéramos informando de algo. Nosotros desde el principio, desde las primeras clases, nos tratamos de comprometer a que esto sea un espacio colaborativo, a que lo que hagamos siempre en conexión con la gente sea eh, nunca desde la soberbia y nunca desde la torre de marfil, siempre más conectado. Yo creo que ese va a ser nuestro desafío. Pese a que tenemos la intención, siempre hay que ir innovando en las formas. Sí, el desafío más importante es A ver saber si se conectar tiene otro. las fuentes, saber conectar el método histórico con con el pensamiento social. Ese es el desafío más importante. Coincido con Axel y mejorar esta planificación, por así decirlo, sobre cómo ir de a poco también, que el público nos vaya conociendo más a cada uno. Eh, Ojalá que, bueno, dentro de nuestro propio equipo más chicos se vinculen con el hecho de mostrarse en las redes sociales, también es otro de los grandes desafíos, y que así el público se vaya familiarizando con nuestra metodología, porque es nueva, totalmente nueva, por lo visto, acá en Jujuy, ¿no? Es bastante nueva, la gente está muy acostumbrada a recibir y nada más. Eh, ojalá podamos incentivar ese diálogo eh, más fuerte, y eso es lo que nos va a acompañar bastante para que este proyecto siga creciendo. Diego, ¿y tú cómo la ves? Y yo la veo muy bien. Me veo pensando que esto es una semilla que intentamos plantar, y digo que no solamente, quizás en mi caso tiene que ver en el lugar donde resido, donde vivo y en la universidad donde trabajo, pero otros lo hacen en otras universidades, otros colegas. Eh, y creo que plantar esta semilla implica un desafío de acompañar y también saber soltar, de saber correrse del lugar del protagonismo. Digo, a veces uno puede ser un líder que conduce, que acompaña, pero que también tiene que dejar que los otros ocupen su espacio y su rol. Para mí este grupo es un grupo que yo aprecio mucho, que quiero mucho, y a un poco lo que decían los chicos, muchos de los integrantes que están conectados en este Zoom tendrán también que en algún momento tomar la posta y animarse a hablar en público, a diseñar. Los roles tendrán que empezar a ser rotativos y quizá en algún momento Diego Citerio deje de estar y el grupo avance por sí solo. Y eso sería para mí un gran logro. Bueno, pues hemos llegado al final, pero quiero preguntarles si quieren añadir algo más. ¿Quieren decir algunas palabras de cierre? ¿Algún comentario? No, que si todos los que puedan llegar a ver este espacio muy enriquecedor también, que se animen a seguir haciendo historia, a interesarse por los temas complejos y que todo este avance de las ultraderechas internacionales que se sostienen en la historia, pero al mismo tiempo niegan la ciencia social, se enfrentan únicamente con el compromiso con el compromiso de la investigación, con el compromiso de la ciencia histórica y poniéndole mucha garra al trabajo que se puede hacer, levantando esas experiencias que muchas veces se quieren ocultar. Ese es mi cierre.
Fernanda quiere. Sí, sí, sí. Em, un último comentario nada más de que es bueno saber de que por fin estamos logrando esto y la verdad es un enorme desafío complejo, como ya se pudo ver. Em, y bueno, agradecer mucho a este espacio eh, de la federación que nos acompañe con la promoción de estas prácticas es importantísimo y agradecer más que nada tu tiempo y que nos permitas expresar todos nuestros miedos, nuestras también certezas y dejar en claro este objetivo de hacer esa historia picante porque la historia es picante ahora acá en Jujuy. Vamos a tener mucho hate, por así decirlo, y, y la verdad tener este espacio nos brinda un poco más de motivación también para seguir construyendo este gran proyecto. Yo, en primer lugar, agradecerte, Jimena, por el espacio del Explorer. Lo valoramos mucho. El Explorer llega a muchas partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa. Agradecerte este espacio. Y algo que en la Argentina está de moda hace unas semanas, que se estrenó una serie que es El Eternauta, y esa serie dice que nadie se salva solo. Ay, la Nosotros, vi. Sí. en colectivo, estamos tratando de no salvarnos solos, sino que acompañarnos en estos momentos que están viviendo nuestros países. Bueno, pues yo les quiero agradecer a historiadores por estar presentes en la Federación Internacional de Historia Pública y en Explorers. De verdad, espero que, pues a mí el proyecto me gusta mucho. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Espero que, digamos, en unos meses podamos repetir este encuentro, a ver cómo van, nos cuenten qué logros han tenido, qué avances van. Alguno de ustedes mencionó que las redes sociales es un mundo, no es fácil, aparenta ser fácil, pero no lo es. Requiere trabajo, dedicación, esfuerzo, aprendizaje, pero creo que este proyecto tiene todas las ventajas, todo lo necesario para seguir adelante. Desde Explores le haremos toda la promoción que sea necesaria y espero que no sea la última vez que nos veamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Hasta luego. Hasta Sí, luego. gracias a todos los que nos escucharon.